Gloria a Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Es para mí un gran privilegio poder estar ahí en el calor de su hogar. Gracias por los que ya se han conectado, por estar pendientes de la palabra de Dios, que es una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y espero en Dios que esta palabra sea de edificación como lo ha sido para mi vida. Pues la verdad que estamos viviendo tiempos finales, hay una atmósfera un poco extraña, yo no sé si usted la ha estado sintiendo. Que Dios guarde nuestras vidas, que Dios guarde a los nuestros, y que en este tiempo que nos queda nosotros de verdad podamos prepararnos, buscar del Señor, anhelar estar en la presencia del Señor, buscar de su presencia, porque este es el tiempo que Dios ha decretado para que aquellos que realmente quieren ser arrebatados, ser trasladados cuando el Señor venga por su amada, que seamos y que anhelemos ser parte de la novia, que anhelemos con todo nuestro corazón estar preparados, buscar de su presencia, porque mire, amado hermano y hermana, que usted está ahí conectado, es una bendición, porque Dios ha puesto ese anhelo en su corazón y esa necesidad de escuchar la palabra, de anhelarla, pero también de quererla obedecer. Entonces, esa es una gran bendición que ya tenemos, porque hay muchos que están adormecidos, hay muchos que están siendo indiferentes y que son parte de la iglesia, pero que por una u otra razón han dejado de congregarse aún virtualmente, y es peligroso porque se están dejando seducir y contaminar por todas las cosas que el mundo ofrece. Y recuérdese que las cosas que el mundo ofrece, pues para nada aprovecha, porque lo único que hace muchas veces es apartarnos de la gracia, del amor de Dios, de anhelar tener esa comunión con Dios. Y una de las cosas principales son los afanes. Son tantas cosas que el enemigo ha puesto como situaciones para distraer a la gente, aún a su pueblo. Cuánta gente ha dejado de buscar, y en este tiempo estamos de verdad que deberían de ser, son tiempos peligrosos, y que debería ser que el pueblo esté unido, que el pueblo esté clamando, que el pueblo esté de rodillas, que el pueblo esté pidiendo: Señor, auxíliame, Señor, yo necesito entrar en sí. Así se recuerda que al hijo pródigo, mientras él estuvo fuera, él no se acordó de Dios. Mientras él andaba en el mundo, mientras tenía para gastar, anduvo en el mundo creyendo que ese era su Dios, que esa era su fortaleza, que esa era su felicidad. Pero cuando se le acabó, y se dio cuenta en la condición tan terrible en la que fue decayendo y decayendo hasta llegar a lo peor, y cuando se vio entre los cerdos, y como decía nuestro pastor Byron, que él definitivamente tuvo que comer de esas algarrobas, pero cuando entró en sí se dio cuenta de su condición. Entró en sí de ver que se había apartado, se había alejado de Dios, y no se dio cuenta hasta en ese momento cómo el enemigo lo fue llevando hasta llevarlo a lo peor, a la miseria, a no tener nada ni nadie por él. Y así es como él actúa, y que el Señor lo reprenda. Pero este es un tiempo
en que debemos de despertar, en que tenemos que anhelar estar buscando del Señor. Y pues yo quiero compartirles el tema que el Señor puso en mi corazón, y este tema es un tema que Dios ha estado poniendo mucho en mi corazón, y lo he estado repasando y repasando, porque yo anhelo y deseo con todo mi corazón que cada uno de este pueblo hermoso que Dios nos ha dado también sea despertado ese deseo, que aquellos que se acomodaron, que aquellos que se alejaron, que entren en sí y que digan: no, Señor, yo no quiero llegar a la condición del hijo pródigo, yo quiero regresar, Señor, estando bien, pero teniendo una comunión y una relación contigo. Así que vamos a orar y vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Padre, en esta noche te damos gracias por y por tu misericordia y por tu bondad, papito amado. Gracias te damos, Señor amado, por este hermoso privilegio que tú me das de compartir tu palabra, Señor, a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas. Pero también te doy gracias por aquellos que tú has puesto ese anhelo, ese deseo, Señor amado, de escuchar tu palabra, de estar en tu presencia, papito amado. Y que, Padre, ese deseo que viene de ti, Señor, en que te obedezcamos, Señor, sea un deseo ferviente en nuestro corazón, en nuestra alma, papito amado, para caminar en pos de ti, en amor, en obediencia, en rectitud y en ese temor santo y reverente, Padre. Que no haya nada ni nadie, Señor, que venga y que sea un distractor y que nos quiera apartar de tu gracia, de tu presencia, de la comunión con tu Santo Espíritu, pero sobre todo de dejar de obedecerte, Padre, porque queremos caminar en obediencia, haciendo tu voluntad, papito amado, entender cuáles son tus propósitos para nuestra vida, ejercitarlos para gloria y alabanza de tu nombre, Padre. Bendice a cada familia que está reunida desde ya, Padre, aquellos que se han de agregar, papito santo, aquellos que han de escuchar, Señor, este mensaje, tal vez en otra transmisión, Señor amado, pero que tu amor y tu misericordia los cubra, los guarde y que los haga volverse a ti, papito santo. Pedimos, Padre amado, que extiendas tu mano poderosa sobre cada familia, Señor amado. En el nombre de Jesús ruego, Padre, que tu Santo Espíritu, esas 5 alas que nos cubren, Señor, hoy sean derramadas sobre esta casa, Señor amado, y que venga esa unción de lo alto, Padre, de tu Espíritu Santo, y que, Padre, yo pueda ser, Señor, ese instrumento, Padre, para llevar tu palabra a aquel que la está necesitando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, toma el control de los ambientes, limpia y quita todo estorbo que quiera, Padre, oponerse aún en los hogares, Señor. Todo distractor, toda molestia sea quitada, Padre, y que venga, Padre, un oído, Padre, atento a tu voz, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Entonces quiero entrar de lleno a lo que el Señor puso en mi corazón. Mire, el tema que yo le puse, el nombre, mejor dicho, que yo le puse a este tema es el deseo de Dios, que le seamos obedientes. Ese es el deseo de Dios. La palabra de Dios nos deja ver que es fundamental la obediencia, ya que es la clave y la llave para que se nos abran puertas de bendición, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Miren la importancia de ser obedientes. Entonces yo lo quiero llevar a lo que significa obediencia. Quiero ir paso por paso, porque
es muy importante que nosotros sepamos, amados hermanos, que entendamos que la obediencia es algo que le agrada a Dios, que la obediencia es algo que va a repercutir en bendición en nuestras vidas, en nuestra casa, que se abren puertas dimensionales, pero es necesario que nosotros seamos obedientes. Entonces, miren lo que significa la palabra obediencia. Y obediencia es la palabra griega 191. Dice que es un verbo primario, oír, en varios sentidos: entender, escuchar, hablar, llegar a oído de, obedecer, oír, hablar, oyente. Entonces, mire, en esta palabra griega dice que es entender. Tenemos que aprender a entender y a escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es a través de su espíritu, a través de su palabra. Nosotros, si no entendemos lo que oímos, no vamos a obedecer. Entonces nosotros tenemos que estar pidiéndole al Señor que nuestros oídos espirituales sean circuncidados para poder oír y así poder hablar. Entonces, un oyente es el que está atento a escuchar la voz del Señor, a escuchar su voz. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros escuchemos. Entonces, mire esta otra palabra. Es la griega 5219. Y dice que es escuchar con atención. Por implicación, prestar atención o conformarse a comando o autoridad. Escuchar y obedecer. Mire, las dos palabras van íntimamente ligadas, pero a mí lo que me llama la atención de esta segunda es escuchar con atención. Nosotros, ¿cuántos mensajes en nuestra vida cristiana hemos escuchado? ¿Y cuánta palabra de la que hemos escuchado la hemos puesto en obra? Por obra, la hemos aplicado a nuestra vida, la hemos puesto porque le hemos prestado esa atención que Dios quiere que le prestemos. Mire, porque hay mucho pueblo que oye y oye palabra, pero no la escucha con atención, porque la oye como oír cualquier sonido, como cualquier ruido. La palabra de Dios nosotros le tenemos que prestar una atención, porque es palabra que viene de parte de Dios para capacitarnos, para enseñarnos, para formarnos, para prepararnos, para alertarnos, para poner en nosotros esa atención de ponerle cuidado a lo que el Señor está hablando. Entonces, para poder nosotros prestar atención, tenemos que ir o conformarse a un comando o autoridad. Usted se recuerda que Dios, la autoridad que está puesta es autoridad delegada por Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de recibir la palabra que viene de parte de Dios a través de los ministros, de los siervos verdaderos de Dios que predican el verdadero evangelio de Jesucristo. Mire cuánta gente hay confundida, cuánta gente hay que no conoce la verdad de la palabra, sino porque anda escuchando, oyendo cualquiera que anda predicando. Ahorita por las redes se ve mucho eso. Mire, hay hombres que se dicen ser siervos de Dios, predicando, maldiciendo a la gente, a las mujeres porque usan pantalón,
a las mujeres que porque se pintan, a las mujeres porque se cortan el cabello, a los hombres que porque se dejan la barba, a los hombres que por esto, que por lo otro, y empiezan a poner un montón de señalamientos, a confundir a mucha gente, gente que es legalista, gente que no le presta la atención a la palabra porque no la escudriña. Entonces mucha gente anda confundida, mucha gente no cambia de actitud, mucha gente no cambia su forma de ver las cosas porque no le es revelada la verdadera palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y es eficaz en nuestro ser, en nuestra alma. Esa palabra que viene del corazón de Dios es una palabra que dice es como espada de dos filos, separa el alma del espíritu y penetra las coyunturas. Entonces la palabra de Dios lo que viene a hacer es animar, a alentar, a consolar y a fortalecer, a provocar un cambio de actitud, pero es por amor al Señor, por amor a su palabra. Esa es la palabra que viene de Dios. Entonces cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, la vamos a obedecer. ¿Cuántos cristianos, o mejor dicho, cuánta gente se ha alejado del Señor por gente que viene con señalamientos de látigo, de como que fueran capataces? Dios no maldice, si Dios bendice, Dios es compasivo y Dios es misericordioso. Entonces, cuando nosotros leemos lo que significa obediencia, es porque le vamos a prestar le vamos a prestar toda la atención a la palabra que viene del corazón de Dios, pero que está conforme a la luz de la palabra, conforme a la luz de su amor, porque Dios es amor, Dios es misericordioso, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, dice su palabra, que Dios es un Dios de oportunidades. Él no viene a ser un juez malvado, Él es un juez de amor, de misericordia, y ni Él mismo nos señala. Usted se recuerda que a la mujer samaritana, la mujer adúltera, cuando fue encontrada en el hecho mismo del adulterio, el Señor Jesús no la señaló, no la acusó. Los fariseos estaban frente a ella con las piedras en las manos para matarla. Así hay muchos que se dicen ser cristianos, mandando mensajes que están matando y destruyendo a mucha gente. Dios no viene y señala de esa manera. El Señor Jesús, ¿qué fue lo que le dijo a la mujer? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Y qué respondió ella? Ya no están, Señor. Entonces, si ya no hay nadie quien te acusa, vete y no peques más. Esa fue la palabra que el Señor. Entonces, nosotros cuando escuchamos lo que significa la obediencia a la palabra de Dios, al amor de Dios, le tenemos que prestar atención y ser misericordiosos. Entonces, lo que primero debemos hacer para obedecer es escuchar, atender, prestar atención para así poder obedecer. Josué 24, capítulo 24 y verso 24 dice: y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Mire cómo se recuerda que aquí es cuando Josué les preguntó. El pueblo estaba teniendo ídolos, haciendo cosas, pero Josué se mantuvo firme en obedecer la palabra de Dios, en vivir y poner en práctica la palabra de Dios. Entonces lo primero que les dijo es: bueno, ¿ustedes a quiénes van a servir? A sus ídolos. Si ustedes quieren a Baales, vayan tras de ellos y sírvanle, adórenlo. Pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Esa fue la palabra de Josué. Entonces el pueblo entendió que hay un solo Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia, el cual tiene el pueblo de hoy, el Israel de hoy, nació espiritual, es el que tiene que venir y tiene que anhelar, servir a Dios y escuchar su voz para obedecerla. Entonces, ¿de dónde viene la voz de Dios? A través de su palabra, pero manifestada a través de sus ministros, para que lleven la buena palabra, esa palabra de vida que va a transformar el corazón. Es una palabra que viene a alentar al pueblo, animarlo, para que se vuelvan de sus malos caminos, pero por amor al Señor, para obedecerle. Entonces, mire, muchas veces van a haber ocasiones cuando la obediencia a Dios signifique decir no a nuestros deseos, a nuestros deseos personales. Porque muchas veces nuestra naturaleza humana nos hace creer que estamos haciendo bien las cosas. Y como siempre le digo, a veces lo que yo veo bien no significa que realmente sea lo que Dios está de acuerdo. Entonces nosotros tenemos que prestar atención, porque no todas las veces vamos a tener que obedecer la voz de Dios. Va a ir en contra de nuestros deseos. ¿Pero por qué? Porque son deseos humanos, son deseos naturales, no son deseos espirituales. Todo lo primero que nosotros tenemos que aprender es a escuchar la voz de Dios. Y usted sabe que la voz de Dios siempre nos va a guiar a hacer lo correcto. En primera de Juan 3, 21 y 22 dice: amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza y nos dará lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Usted me puede decir en este momento, hermana pastora, pero ¿quién cumple los mandamientos a cabalidad? Yo creo que no hay ni uno que podamos decir que hemos cumplido a cabalidad los mandamientos, porque si no le fallamos al Señor, de hecho, le fallamos de pensamiento. Porque a veces vienen malos pensamientos a nuestra vida, a veces pensamos mal de nuestras familias, a veces pensamos mal de nuestro cónyuge, a veces pensamos mal de nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros tenemos eso en nuestra mente, estamos pecando contra Dios. Pero cuando hay un anhelo de agradar a Dios y que uno está luchando contra esas cosas, porque nuestro anhelo es agradar y obedecer al Señor, el Señor se agrada y se complace en esa actitud en nosotros. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos en oración a pedirle al Señor, a rogarle al Señor, el Señor inclina su oído y escucha. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Él sabe que nuestro deseo, nuestro anhelo es agradarlo a Él, y que cuando nos presentamos ante Él, lo primero que viene es decir: Padre, perdóname, Señor, porque vino este pensamiento. Tal vez dije algo que no debía decir, Padre, perdóname. O tal vez le contesté de una mala manera a mi cónyuge, o tal vez le grité a mis hijos, Señor, y los ofendí, los lastimé. Perdóname, Señor, pero yo anhelo ser agradable a ti. Entonces, cuando nosotros le obedecemos al Señor, Él se va a agradar y entonces va a darnos la petición de nuestro corazón. Mire, la seguridad de nuestra posición ante Dios le da poder a la oración.
Entonces, cuando nosotros tenemos una buena posición delante de Dios, porque Dios conoce nuestro corazón, que aún en medio de tanta debilidad en nuestra carne, porque mientras estemos en este cuerpo de bajeza, vamos a tener que pelear contra muchas cosas, pero nuestro anhelo va a ser agradar a Dios y obedecerlo. Entonces nosotros vamos a presentarnos delante de Dios, vamos a presentar nuestras oraciones y nosotros vamos a recibir respuesta como una recompensa por la obediencia. Y mire, cuando nosotros miramos esto a la luz de la palabra, empezamos a ver cómo Dios nos va diciendo. Si se dan cuenta que yo les estoy diciendo, yo les estoy dando aquí directrices para que ustedes caminen conforme a mi voluntad, pero que lo hagan en amor y en obediencia, que lo hagan en rectitud, que lo hagan verdaderamente para agradarme a mí. Entonces, porque mire lo que dice en Juan 15:7. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Yo le estoy leyendo la Biblia del lenguaje sencillo. A mí me gusta mucho esta versión porque la da con un poco más de claridad para nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué está diciendo? Si ustedes se mantienen unidos a mí, ¿a quién? A Cristo, y me obedecen todo lo que les he enseñado. Siempre lo predicamos, usted lo ha oído de nuestro apóstol Sergio, ha oído a través de los ministros que el Señor ha levantado. Es que Jesucristo es el ejemplo a seguir. Cristo es el ejemplo a seguir. Él dejó una medida porque Él vino a tener cuerpo humano, a experimentar en carne las debilidades que nosotros tenemos. Él estuvo en cuerpo, pero Él nunca tuvo pecado. En Él no se halló pecado porque Él se guardó para agradar al Padre, al que lo había enviado, a obedecerle en todo lo que Él le mandó a hacer. Usted sabe, usted lee la escritura y Cristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz al Padre. Entonces Él dio una estatura para que nosotros anhelemos alcanzarla. Van a haber circunstancias, van a haber situaciones en las que a veces nos cuesta, pero es ahí donde nosotros vamos a tener la victoria, porque nosotros estamos siguiendo ese blanco perfecto que es Jesucristo, que es perfecto en amor, perfecto en obediencia y que nos dejó a nosotros para que sigamos en pos de Él. Entonces mire, luego dice, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, nuestras oraciones son efectivas. Glorificamos a Dios llevando fruto. Evidenciamos nuestra condición de discípulos y experimentamos la plenitud del gozo al recibir en nuestros corazones el gozo de Cristo. ¿Y cuál es ese gozo? Sino la salvación que obtuvimos. Esa salvación bendita que Él nos dio para que nosotros nos acercáramos al Padre y fuéramos partícipes de todas estas bendiciones. Entonces, miren la importancia de obedecer.
¿En qué puede estar fallando? Esto es algo que cada uno se tiene que preguntar. Nosotros nos tenemos que examinar a nosotros mismos en qué podemos estar fallando. Yo cada vez que tengo el privilegio de predicar siempre digo que la mayor y el mayor de los problemas en el ser humano es el carácter. El carácter a nosotros nos cuesta dominarlo, controlarlo. Muchas personas son impulsivas, otras son coléricas, otras tal vez no dicen nada, pero dentro de sí están diciendo una barbaridad de cosas. Entonces Dios escudriña el corazón, sabe lo que hay en el corazón de las personas. Y es ahí donde tenemos esa medida de cuánto hemos avanzado, de cuánto estamos agradando al Padre, si le estamos verdaderamente obedeciendo y poniendo en práctica su palabra. Mire este otro, Juan 14 y verso 21. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama. De verdad, al que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Mire, este pasaje se vincula explícitamente el amor de los discípulos, porque el verdadero discípulo es el que ama a su Señor, es el que sigue a su Señor, es el que obedece a su Señor. Un verdadero discípulo es el que va a caminar en pos de aquel que lo llamó para la buena obra a la cual fue llamado. Entonces nosotros, cuando amamos de verdad y somos discípulos verdaderamente del Señor, vamos a obedecer, porque dice, y hace lo que yo le mando. Y eso está escrito en la palabra. Ahí está el instructivo. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es de lo que Dios se agrada de nosotros? Entonces nosotros, cuando obedecemos y hacemos lo que su palabra nos manda hacer, vamos a demostrar que verdaderamente amamos al Señor y que estamos siendo discipulados por su palabra, porque queremos llegar a ser discípulos verdaderos por amor al Señor. Miren la importancia de la obediencia, o sea, nos lleva de paso a paso. No es solamente de ser cristianos, de ser evangélicos, es de demostrar que ese gozo de salvación está en nuestro ser y que nosotros caminamos en pos de Jesús, anhelando llegar a ser como Él, para verle cara a cara, para verlo cuando Él venga por su amada en las nubes, y que estemos preparados, que nosotros estemos a la puerta, no que estemos adentro y que ni cuenta nos podamos dar cuando Él va a venir, sino que estemos apercibidos, oyendo su palabra, atentos a su voz, obedeciendo su voz, para que nosotros podamos alcanzar esa estatura de bendición, que es alcanzar la estatura del Señor Jesús. En este otro pasaje, mire, Juan 14:15, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Mire, aquellos que amamos a Cristo, vamos a tener que probar y vamos a ser probados. Vamos a tener que pasar un proceso para mostrar si verdaderamente amamos al Señor. Si permanecemos aún en medio de esas situaciones adversas, nosotros vamos a mostrar que verdaderamente amamos al Señor y amamos sus mandamientos y los obedecemos. Como les repito, tal vez no los vamos a cumplir al 100%, pero va a estar ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón.
de agradar al Señor, de obedecerle. Porque mire, en este pasaje, Juan 21, del 15 al 17. Este pasaje me inspiró mucho y yo amo mucho al apóstol Pedro. Yo anhelo conocer antes de mi Señor, de mi Dios, mi Padre, al amado y Salvador Jesucristo, mi Rey. Yo anhelo, pero a uno de los que me encantaría ver y conocer es al apóstol Pedro, porque yo, como le he contado muchas veces, yo me identifico mucho con él, porque yo era muy colérica, yo era muy enojada. Todavía lo soy un poquito, pero ya no tanto. Ya me controlo, ya trato de no lastimar ni de ofender. Pero sí, era colérica. Y mire lo que dice Juan en el capítulo 21 y verso 15 al 17. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan. Mire, aquí ya le dice hijo de Juan, allá decía hijo de Simón. ¿Me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Mire, ahí ya le cambió el Señor, porque la respuesta de él fue: te quiero. Entonces, como el Señor Jesús es tan hermoso y tan sabio y tan humilde, él le dice: ¿cómo me quieres? Pedro se entristeció, porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Otra vez le dice: apacienta mis ovejas. Y entonces, cuando yo leía esto, me recordé que fueron 3 veces las que Pedro negó a Jesús. 3 veces lo negó. Entonces, lo que el Señor estaba tratando es de decirle que aun cuando tú me negaste 3 veces, yo te amé las 3 veces. Y antes de que cantara el gallo, Pedro se iba a acordar de esa palabra. Él iba a pasar un proceso donde tenía que mostrar que amaba al Señor, que estaba dispuesto a seguirlo, que era un verdadero discípulo. Pero él se entristeció, porque yo me imagino que él se acordó que a pesar de lo que él hizo, a pesar de haberlo negado, a pesar de haberse apartado de él, el Señor sí lo amó y lo amaba. Y por eso le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y yo creo que eso provocó en Pedro algo tan poderoso, porque de ahí fue el Pentecostés. Usted sabe todo lo que vino después de eso. Cómo Pedro fue transformado por el amor de Dios. Cómo transformó el amor de Dios la vida de Pedro. Un hombre impulsivo, un hombre tal vez muy bravo todo el tiempo y que peleonero y todo. Pero cuando vio su condición, cuando se vio él apartado y vio cómo se llevaban al Señor Jesús y vio cómo lo iban lastimando, él se acordó en ese momento de que Jesús lo amaba. Y no lo amaba por lo que él podía darle, sino lo amaba por lo que él era. Y quería que Pedro le demostrara que estaba dispuesto verdaderamente a amarlo, a servirle, a serle fiel, a obedecerlo.
Entonces yo creo que cuando Pedro se recordaba de esas palabras de Jesús, vino una transformación a su vida y empezó a obedecer la palabra, porque ya después Pedro aparece sin espada. Pedro ya después ya no era el hombre violento. Porque usted puede empezar a leer en el libro de los Hechos la historia de cómo Pedro fue transformado de tal manera y cambió su forma de vida, cambió sus actitudes, cambió la forma de expresarse, la forma de reaccionar ante una adversidad, ante una situación. Cambió totalmente y se dejó llevar por la palabra de Dios. Se dejó llevar por el amor de Dios a su vida. Entonces, mire este otro pasaje en Juan 15:10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se da cuenta? El mismo Señor está dando ejemplo, testimonio de lo que realmente era obedecer y amar. Entonces, cuando nosotros miramos al Señor Jesús como el ejemplo perfecto a seguir, ¿usted cree que nuestros hijos en momentos difíciles, en momentos de adversidad, se van a recordar, van a entender que hay un Dios todopoderoso? Que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que si le obedecemos, Él va a actuar a nuestro favor. Mire qué maravilloso es el Señor. Entonces nosotros tenemos que ser testimonios vivos en amor y en obediencia en nuestra casa. Es que mire, amado hermano y hermana, siempre se lo hemos dicho a cada vez que predicamos y a donde el Señor nos lleva. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos experimentado en nuestra vida. Las ovejas, apacentar esas ovejas está en nuestra casa primeramente. Si nosotros no apacentamos las ovejas que nos dio el Señor, ese primer rebaño que nos dio el Señor, ¿cómo vamos a apacentarlas de afuera? Nosotros somos formados, preparados para la obra, pero la obra empieza en nuestra casa, empieza con nuestra familia, empieza con los nuestros, empieza que yo voy a ser misericordioso, voy a tener un orden, voy a mostrar esas actitudes divinas que vienen de parte de Dios, del Padre de las luces, que se van a manifestar en mi vida y que por ende mi familia va a ver lo que se refleja de Dios en mí. Entonces necesitamos nosotros avanzar, escuchar la palabra y obedecerla por amor es algo glorioso, es algo que nos va a llevar de gloria en gloria hasta alcanzar la estatura perfecta del varón perfecto. Nosotros no vamos a avanzar si no crecemos, pero obedeciendo la palabra de Dios, anhelando ser verdaderamente discípulos de Jesús, amando su palabra, amando obedecer sus mandamientos. Que eso lo van a ver nuestras familias y van a anhelar querer ser como nosotros. Pero como decía Pablo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces, ¿qué características de Cristo se pueden estar manifestando en nosotros en este tiempo? Por eso le digo, estamos en tiempos peligrosos y la mayor parte de la iglesia está dormida, está desanimada, está alejada. Mas sin embargo, Dios en este tiempo, aún viendo esa actitud, Dios ama a esa iglesia, Dios ama a su iglesia. Y lo que anhela el Señor, el deseo de Dios es que se vuelvan a Él, que le obedezcan, que le obedezcan. Dios quiere bendecir a su pueblo. Mire, en segunda de Samuel, primera de Samuel,
15:22. Y Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Como decía el pastor Byron el domingo, van a haber muchos que van a estar sirviendo, van a estar trabajando en la obra, van a tal vez diezmaron, ofrendaron, tal vez tantas cosas. Pero ¿de qué manera lo hicieron? ¿De qué manera se está haciendo la obra? Recordemos que en los galardones el Señor se los va a dar a aquellos hombres fieles. Usted mira las parábolas que están en Mateo, en Lucas, donde habla de los talentos, habla del hombre, del siervo fiel y el siervo infiel. Era siervo, pero era infiel. Entonces a Dios no se complace solo en todas esas ceremonias religiosas que son vacías, porque no llevan una actitud de amor, mucho menos de obediencia a la palabra, a ponerla en práctica para su vida, para su casa. Entonces en este tiempo, lo que nos tiene que mover a nosotros es la obediencia y el amor a la palabra de Dios, a ponerla en práctica, a decir: Señor, yo anhelo con todo mi corazón ser transformado, ser cambiado. Señor, yo quiero obedecerte. Si yo sé, como dice el pastor Byron también, cada quien sabe dónde le machuca el callo o dónde le aprieta el zapato, es la cosa, ¿verdad? Cada quien lo sabe, cómo está delante de Dios. Hay un pasaje que incluso dice: Dios no puede ser burlado, porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Y aunque nosotros de alguna manera en algún momento querramos justificarnos ante Dios, a Dios le desagrada eso. A Dios le agrada la honestidad, la humildad. Y eso es de alguien que es humilde, que reconoce que tiene problemas y que necesita un cambio en su vida, que necesita ser transformado. Proverbios 19:16, se lo voy a leer en 4 versiones. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. El que cumple el mandamiento, protege su vida. El que desprecia la enseñanza del Señor, muere. El que respeta una orden, se respeta a sí mismo. El que deja de cumplirla, dicta su sentencia de muerte. El que cumple el mandamiento, cumple consigo mismo. El que descuida su conducta, morirá. Miren lo tremendo. Ahí le hablé en la Biblia de las Américas. Dios habla hoy lenguaje sencillo y la Nueva Reina Valera. Entonces necesitamos que los mandamientos que nos han dicho los debemos de cumplir, que están escritos en la palabra, porque son los que están escritos en la palabra. Esos mandamientos que anhelemos con todo nuestro corazón obedecerlos, pero también enseñarlo a nuestros hijos. Usted sabe que ahí en Deuteronomio habla: enséñale a tu hijo, y dice: ponla como un collar a su cuello, porque eso lo va a librar de la muerte. Cuando nosotros no venimos y enseñamos los mandamientos a nuestros hijos pueden morir, los podemos conducir por caminos de muerte. Pero tenemos que proteger sus vidas, tenemos que enseñarles que si ellos aprenden a escuchar la voz de Dios y obedecerla, ellos van a vivir en paz, van a tener paz, van a ser bendecidos, se les van a abrir puertas en todos lados.
porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Si Dios no quiere mal para nadie, Dios quiere, no dice su palabra pues en Jeremías, que los planes de Dios son planes de bien y continuo bien, de bienestar, dice, y en otra versión, y continuo bienestar. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el Señor de nosotros? Obediencia solamente. Que nosotros le prestemos atención a su palabra, que la anhelemos poner por práctica en nuestra vida. Y entonces el Señor va a conceder los deseos de nuestro corazón. Yo voy rápido porque ya avanzó el tiempo. Mira el tiempo, cómo se va de rápido. Salmo 119, 5 y 8. Dice, quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos. Si los cumplo, no tendré de qué avergonzarme. Si me enseñas tu palabra, te alabaré de todo corazón y seré obediente a tus mandatos. No me abandones. El salmista pide esto en una oración. Entonces nosotros debemos de anhelarlo y pedirlo en oración. Señor, que anhelemos amarte, que anhelemos obedecerte, que anhelemos, Señor, que nuestro caminar y nuestra conducta sea transformada al orden divino. En Salmos 119, 9 y 12 dice, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Mire cuántos jóvenes metidos en perdiciones, cuántos jóvenes metidos en drogas, cuántos jóvenes ya muertos por sus malas conductas, por una mala enseñanza, porque no hubo quien los corrigiera, quien los dirigiera por el buen camino. Dice, yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bendito seas mi Dios, enséñame a obedecer tus mandatos. Mire Jeremías 7:23. Lo que sí les mandé fue que me obedecieran. Solo así yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo. También les mandé obedecer mis mandamientos para que siempre les fuera bien. Mira el deseo de Dios. El deseo de Dios de que le obedezcamos. Lo que Él trae a través de que nosotros le obedezcamos. El mandato de Dios fue escuchar mi voz y obedeced. El amor del Señor por su pueblo es querernos ver siempre bien y nos deja verlo a la luz de su palabra. Pero la única manera es obedecer y amarlo, obedecer su palabra. En Lucas 11:28, pero Jesús le respondió, dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Mire, hermano, yo cuando leí esto también me encantó mucho porque usted sabe que dichoso significa bienaventurado. Eso lo puede ver en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces el mayor privilegio es tener un vínculo espiritual con el Señor y que manifestemos obediencia a la palabra de Dios por amor, no por obligación, no solo para qué dirán, sino para amarlo y obedecerlo. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los que han sido reconciliados con Dios por fe en Cristo se convierten en reconciliadores, pacificadores. Jesús dijo, paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Jesús es nuestra paz, vino para lograr la paz entre Dios y los hombres y nos manda a llevar adelante esa misión en el mundo. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, seguimos sus mandamientos por amor, esa paz va a reinar en nuestra casa.
Esa paz va a ministrar nuestras vidas, va a ministrar nuestra casa, va a ministrar nuestra familia. Esa es una paz que viene de Dios, porque mire cómo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, aquel os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, cuando viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en medio de todo lo que se está viviendo a nivel mundial, hay miedo, hay temores, hay situaciones que la gente no tiene paz, no duerme con tranquilidad, no duerme con confianza, sale y no va con confianza, porque es una paz que no viene de Dios. Pero la paz que viene de Dios nos lleva al lugar donde Él nos envía con paz, y esa paz vamos a administrar nosotros en donde estemos, porque es una paz santa, una paz de tranquilidad, una paz de amor, una paz que nos consuela, una paz que nos fortalece. Entonces, mire, amado hermano, la dicha y la recompensa de los obedientes y pacificadores es que serán reconocidos por lo que son hijos de Dios, pues demuestran el carácter y la misión de Dios. Entonces, esa naturaleza divina va a ser visible en nosotros como hijos de Dios. Yo voy terminando con este pasaje. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca, hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y ahí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. Mire, ese cimiento es Cristo. Ese cimiento de fuerza, de poder, es Cristo. Entonces, venga la adversidad que venga, venga lo que venga, no la va a mover, no la va a debilitar, porque su fuerza está en Cristo, porque está obedeciendo, porque está amando, porque está anhelando ser un verdadero discípulo de Dios y está llevando a su casa en ese mismo fluir, con esa misma administración que Dios quiere ministrar en tu casa, que Dios quiere que tu casa sea construida en esa roca eterna, esa roca de vida, esa roca de poder que es nuestro amado Jesucristo. Por eso es muy importante escuchar la voz de Dios, pero ponerla por práctica y obedecerla, ministrarla y dejar que esa palabra de Dios ministre la vida de nuestros hijos. Este es un tiempo peligroso, pero Dios está tomando un cuidado de nosotros especial. Un tiempo de amor, porque el amor de Dios no varía. El amor de Dios es perfecto. Entonces el Señor lo que nos está pidiendo es: obedece mi palabra, pero obedécela por amor. Anhela cumplir mis mandamientos y te irá bien. Él te quiere bendecir. Ese es el anhelo del corazón de Dios al llamarnos a la obediencia. El anhelo de Dios es acercarnos a Él para bendecirnos. Entonces necesitamos en esta noche pedirle al Señor que nos ayude, que nos enseñe
que nos muestre su camino y que podamos caminar en pos de Él. Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, si tienes a tu familia ahí, tómala de la mano. Si está el varón en la casa, ponle tu mano sobre la cabeza de tu esposa y sobre tu hijo. Y si son varios, pues hagan un círculo. Y tú, varón, que estás ahí, y si no hay un varón, porque tú eres la autoridad como mujer en tu casa, pero Dios te puso y te delegó para que tú bendigas a tu familia, para que tú ministres a tus hijos y que le digas: enséñanos, Señor, ese camino de obediencia, de obedecerte y seguirte a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo he predicado tu palabra. Y yo sé, Señor amado, que tú tienes el cuidado de cada uno de tus hijos. Y aquellos que tú has permitido que se conecten, papito amado, es porque tú les querías hablar y mostrarles tu amor, así como se lo mostraste al apóstol Pedro, que a pesar de que él, Señor, te falló, te negó, aún versiones que dicen que te maldijo, pero cuando él se recordó de esas palabras, se desató en él, Señor, un amor ferviente de obedecerte, de seguirte, de servirte y de amarte con todo su corazón. Padre, que ese anhelo también sea en cada uno de nosotros, porque muchas veces, Señor, nosotros nos apartamos, te ofendimos, pero tu amor y tu misericordia siempre nos miró con compasión, queriéndonos hacer bien. Padre, yo te ruego misericordia y te suplico por cada familia, por cada hogar, Señor. Aquellos que nos están viendo, Señor, que venga esa administración de lo alto, que venga la administración de tu Espíritu Santo, Padre, a nuestras vidas, a cada hogar aquí representado, Padre, que fluya, Padre, un espíritu de obediencia en nosotros, que haya ese anhelo ferviente por amor. Ayúdanos a escuchar con atención tu palabra, Padre, a que nuestros oídos sean circuncidados, sean limpiados con hisopo, Padre, para que podamos escuchar tu voz y poder poner tu palabra por obra, papito amado. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ministra cada corazón, Señor amado. Pon tu mano de médico divino ahí en aquellos hogares donde hay enfermedad. Tal vez enfermedad del cuerpo y en algunos casos enfermedad del alma, Padre. Trae sanidad al alma, papito amado. Arranca de raíz todo aquello que esté provocando brotes de amargura, de tristeza y de dolor, Señor amado. Que sea arrancado y que brote el fruto de tu Espíritu Santo, que es amor, paz, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza, Padre. Contra tales cosas dice tu palabra que no hay ley, porque tú estás guiando a cada uno, Señor, a alcanzar esa estatura que tú anhelas que cada uno demos, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar en pos de ti, a obedecer tu palabra, a que sea transformado nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras respuestas, que sean apacibles, Señor, que hablan de la ira, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Séala en cada corazón, papito amado. Séala en cada corazón. Y Padre, reprende toda obra de las tinieblas que quiera robar esta semilla que hoy fue sembrada en cada corazón, Señor. Bendice cada familia, cada hogar, Señor, y trae, Padre, un espíritu de obediencia por amor
a tu palabra, amor a tus mandamientos, y que anhelemos ser verdaderamente tus discípulos, Señor, alcanzando la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Señor Espíritu Santo, por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Dios le bendiga. La verdad que yo siento que Dios nos habló a todos, y que esta palabra se haga vida en nuestros corazones. Es una palabra que verdaderamente me marcó mi corazón, porque sé que ese es el anhelo más grande de Dios, porque Él lo ha certificado a nuestro corazón, que su anhelo es bendecirnos, y que si nosotros obedecemos, vamos a ver la gloria y la respuesta de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que el amor y la misericordia y su paz reine en tu vida y en tu hogar. Esperamos nuestro servicio virtual y presencial el viernes 7 de la noche. Ahí van y mañana nuestro servicio de damas virtual y por Zoom. Vamos a estar hablando también de un tema muy hermoso que el Señor también puso en mi corazón, y que lo vamos a estar desarrollando mañana, primeramente Dios, a las 4:30 de la tarde. Te esperamos, amada hermana, que te conectes. Les vamos a enviar el link y vamos a esperar, porque anhelamos que cada una pueda recuperar ese anhelo de servirle al Señor y de buscar para aprender qué es lo que Dios quiere para nosotras como mujeres. Amén. Dios te bendiga, y también te esperamos el viernes a nuestro servicio virtual y presencial 7 de la noche. Recuerde que el sábado está nuestro contacto pastoral a las 7:30 de la noche, y el domingo 9:30 de la mañana. No sabemos qué cambios van a venir, pero mientras nos podamos congregar, hagámoslo, porque el Señor viene, y viene por su amada. Así que estemos preparados. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y les enviamos un fuerte abrazo.